Ok, bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro estudio del libro de Mateo. Empezamos el capítulo 17 en nuestro anterior video, estuvimos hablando de esa parte de la transfiguración de Jesús, pudimos ver cosas grandes que sucedieron allí, como Jesús se mostró ante sus discípulos, ante sus 3 discípulos que estaban allí con él, en esa forma en su divinidad, pero renunciando a ella, quedó allí como hombre. Ese día vimos solamente esa parte que fue la transfiguración. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura en los versículos 14 al 23. Voy a leerlos, entonces si tienen sus Biblias lo pueden hacer ustedes en casa, seguir la lectura. Dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Jesús predice otra vez su muerte. Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Bueno, aquí hemos leído hasta el versículo 23. Aquí vemos que inicia este relato hablando de demonios, de un mundo espiritual del mal. Realmente en la actualidad es muy normal oír hablar, ver anuncios por las calles, en la televisión, en las redes sociales, de gente que habla con los muertos, que te dicen que si necesitas saber algo, que ellos tienen esa comunicación, que son los llamados mediums, ¿no? Y esto de pronto nos lleva como a hacer como un pequeño paréntesis en nuestro estudio del día de hoy, donde podemos aclarar, en el libro que hemos estado viendo, que también existen varios tipos de espíritus, ¿no? Conocemos que nosotros nos consideran el Espíritu Santo, el espíritu, ese soplo de vida también que tenemos las personas, los ángeles, los querubines y serafines, que son los que adoran a Dios, pero también están los demonios, los ángeles del mal, los espíritus inmundos, esos ángeles caídos. Eso existe en realidad. Entonces, cuando empezamos estos versículos, esta lectura del día de hoy, se puede notar algo como un paralelo interesante aquí, esa similitud cuando Moisés bajó del monte después de haber visto a Dios en su plenitud y su resplandor, se encontró con la apostasía de Israel, por allá cuando estuvimos estudiando Éxodo 32. Entonces ahora vemos que después, de la misma manera, cuando Jesús baja de esa montaña, de esa experiencia tan hermosa que tuvieron, se encuentra con esta escena de un conflicto de espíritus, de incredulidad por parte de los
vemos cómo los seguidores de Jesús fallaron, pero pues Jesús nunca falla y eso lo sabemos. Vemos que este hombre actuó con sabiduría y fue directamente a Jesús, porque él ya veía que los seguidores de Jesús, sus discípulos, habían fallado, y él fue directamente a Jesús a pedirle, a clamarle por su hijo que estaba endemoniado, porque aquí ellos no lo habían podido sanar. Entonces ahí vemos también que también se notan los niveles de los poderes demoníacos, o sea que ellos tienen como jerarquías. Efesios 6:12 nos habla de esto y dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, evidentemente, hay dominios más fuertes, o sea, hay como espíritus más necios, más resistentes que otros, ya que se les había dado la autoridad a los discípulos. Jesús ya les había dado la autoridad de echar fuera demonios. Eso lo vimos cuando estudiamos Mateo 18, que él les dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. O sea, eso lo vimos en Mateo 10, que ya ellos tenían esa autoridad, y ahorita estamos viendo en Mateo 17 cómo no han podido expulsar un demonio de este joven. Dice que aparentemente este demonio era más difícil que los otros. Su fracaso en realidad pues fue no bueno, digamos. Miremos la parte positiva de ese fracaso que tuvieron los discípulos al echar fuera este demonio, porque fue una oportunidad para que ellos pudieran aprender muchas cosas. Entonces les enseñó a no caer como en una rutina mecánica, hacer las cosas como mecánicamente, sino también les enseñó a reconocer la superioridad de Dios, de Jesús, perdón, y a que deben desear siempre la presencia de Jesús, o sea, que invocar, a venir a Jesús, a Dios con su problema, a lo que hemos hablado antes de nosotros ir a hablar con alguien, primero presentar la persona a Jesús, no actuar como en nuestra fuerza, sino que así como venimos y presentamos a una persona, los discípulos tuvieron la oportunidad por medio de esto de aprender también estas cosas. Continuando con esto, vemos lo que Jesús les dice gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Ya como en esa técnica de que, wow, ¿hasta cuándo? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cómo más tengo que enseñarles? Se ve como un sentido de frustración de Jesús en este momento con sus discípulos, porque él veía que ya, como lo hemos estado diciendo, ya su tiempo de ir a la cruz está cerca, o sea, su tiempo con ellos está acortando cada día más y más, y como frustración, o sea, ya esto han debido de aprenderlo. Digo, ¿qué pasa con eso? Hombres de poca fe. Y tal vez era eso, ¿no? Esa frustración de ver que ellos no tenían la fe suficiente como para hacerlo. Jesús liberó al muchacho poseído por ese demonio, lo hizo al instante. Lo que era demasiado difícil para los discípulos, para Jesús no fue difícil. Jesús establece la incapacidad de los discípulos de echar fuera un demonio en su poca fe. Entonces nos enseña que para ser exitosos en esas batallas contra esos demonios, y no solamente sobre eso, sino sobre los problemas, las diferentes dificultades, enfermedades, con lo que sea que estemos luchando, tiene que haber confianza en el Señor, y de eso se trata la fe, ¿no? Quien tiene la autoridad completa
es Él. Entonces, si nosotros vamos a Él, vamos seguros de que es en Él, no en nosotros, que podemos hacer estas cosas. Dios tiene la autoridad completa sobre los demonios, sobre los problemas, sobre las dificultades, las enfermedades, incluso sobre la muerte, y nos lo ha venido enseñando desde que empezamos todo este estudio, lo hemos aprendido. Entonces, la parte que nos corresponde a nosotros es empezar a tener esa fe y esa confianza en que es en Él que se puede hacer, que es Él, que no somos nosotros. Vemos algo que esto sucede después de la transfiguración. O sea, que el Señor le ha dado suficientes señales a ellos de quién es Él, de que Él es verdaderamente Dios, de que Él se ha mostrado, como se muestra con nosotros también, que es verdaderamente Dios y cuál es su verdadero poder. Pero tú lo decías al principio, cuando empezaste a enseñar, a explicar esto, de que hay, o sea, así como Él se transfigura y Él es Dios y hay un mundo espiritual basado en Dios, que es espíritu y que es o sea, poder sobre todo, también hay espíritus de maldad. Lo hablabas acerca de los brujos y de los que leen la mano, el tarot, el tabaco, muchas cosas que hacen muchas personas. Pero lo más triste de todo es que para nosotros muchas veces es más fácil creer en esas cosas que creer en las cosas de Dios, el mismo Jesús. De hecho, uno mismo, nosotros en nuestra fe fallamos mucho. Nosotros deberíamos de hacer muchas cosas más grandes, de hacer cosas que definitivamente podríamos, perdón, no sé, es que se metió algo aquí. Lo importante de Jesús nos ha enseñado, nos viene enseñando todo esto desde el principio. Exacto, entonces el problema no es muchas veces, digamos, la fe en que se puede hacer o no se puede hacer, sino el tener la suficiente fe de dar el paso, de actuar, de tener esa... Nosotros tenemos la convicción de que Jesús es Dios, de que en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, podemos sanar enfermos, pero a veces no lo hacemos, o sea, no lo hacemos y nos queda grande, nos queda como que también tenemos la misma duda todo el tiempo. O sea, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ahora, la fe muchas veces la utilizamos en diferentes aspectos, porque nosotros a veces ponemos la fe en el acto, en el suceso, en lo que estamos orando. Yo tengo fe de que se sane, pero no estoy teniendo fe en Dios de que Dios puede sanarlo. Entonces empezamos a declarar, pero estamos pidiendo dinero, qué sé yo, que se solucione el problema, pero depositamos la fe en que el problema se va a solucionar, o que el dinero va a llegar, o que la sanidad va a llegar, pero no ponemos la fe en Dios. Y nosotros debemos de depositar la fe en Dios, orar en fe, y si se hace o no se hace, ya eso es potestad de Dios. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque el problema es que yo estoy orando por dinero, un dinero que necesito, y el dinero nunca llegó, entonces se acabó mi fe. Y es lo que nos pasa mucho a los cristianos, que desafortunadamente no recibimos lo que creemos o lo que esperamos o lo que queremos en el momento, entonces nuestra fe falla porque no nos llegó lo que estábamos esperando. Pero no hemos ido ante Jesús, ante el Señor, a decirle, bueno, ¿qué es lo que tú quieres con esto? Porque hay muchos problemas que no se le solucionan a uno. Y de pronto no se van a solucionar, pero el mismo apóstol Pablo hablaba acerca del aguijón que tenía en su carne, que 3 veces le dijo al Señor, que lo quitaré 3 veces, le dijo al Señor, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Muchas cosas de pronto tendremos que andar con ellas, pero es porque Dios quiere que nosotros estemos siempre dependiendo de Él, porque de pronto al solucionarse el problema dejamos de aclamar al Señor. Sí, se nos olvida. Es lo que muchas veces pasa. Y hablaba con alguien de que hay una persona que es inconversa y que ha estado a punto de la quiebra y resulta de que le llega dinero. Entonces dice, ay, es que Dios es muy bueno porque le llegó dinero. Sí, pero es que Satanás también puede mandar el dinero para que la persona se aleje. Y ojo con esto, porque no todo el dinero, no todo lo que nos llega a nosotros es de Dios, también es de Satanás.
porque si es de Dios, qué rico que le llegó plata a una persona y se alejó de la iglesia y se fue, qué rico, está trabajando, está tan próspero, le está dando Dios tanto trabajo que trabaja hasta los domingos y no tiene tiempo para ir a la iglesia, no tiene tiempo para la familia. ¡Ay, qué bendición tan grande! ¿Será eso una bendición? A veces como que la quiebra es más de Dios que el diablo, ¿sí? Porque qué bueno cuando uno se quiebra y cuando uno se quiebra dice, bueno, gracias a Dios me quebré y eso fue lo que me trajo a mí a los pies del Señor. Sí, es de verdad que es bien interesante y esa comparación que hace Jesús con el grano de mostaza en nuestra fe, entonces nos deja ver que esa fe que debemos tener tiene que ver más con qué tipo de fe es que en la cantidad. Que tú decías, ¿no? Es decir, yo tengo tanta fe tan grande, sino es en la calidad, en que tú decías, si en realidad estoy creyendo en que es Él quien lo va a hacer. Vemos que la poca fe también puede lograr grandes cosas, pero una gran fe va a lograr cosas aún mayores, porque es Jesús que lo hace. Lo que más importa, lo que tú decías ahorita, es en qué está puesta nuestra fe, el objeto de nuestra fe, cuál es, o sea, ¿es Jesús o es lo que estamos pidiendo? Entonces, ahí cabe reflexionar y hacernos esa preguntita, ¿en qué está depositada nuestra fe? Hay algo importante que hablaba Jesús aquí, dice que este género de espíritus no sale sino con oración y ayuno. Nosotros demostramos nuestra fe y confianza en Dios por medio de la oración y el ayuno. Esto demuestra como una dependencia en la ocupación, en una dependencia en Jesús. La oración y el ayuno también demuestran como seriedad, que estamos como tomando en serio las cosas de Dios y creemos todo esto que vamos como no a recibir la respuesta que queremos, sino la respuesta que Dios tiene para nosotros. Que lo que tú decías ahora, que muchas veces nosotros anhelamos es solo la respuesta que nosotros preguntamos, pero ya tenemos nosotros la respuesta que queremos. Pero lo bonito es cuando nosotros recibimos la respuesta que Dios quiere, la respuesta que Dios tiene para nuestra petición. Muchas veces uno no recibe la respuesta que uno quiere, dice, no, es que Dios no me escucha. Dios ya se escuchó y ya te respondió, lo que pasa es que no te ha respondido lo que tú quieres que te responda. Es como cuando una persona viene a uno y le pregunta algo o viene y quiere derramar su corazón y uno le dice la verdad, le dice, no, pero mira, porque no, pero la persona solamente quiere escuchar lo que ella quiere escuchar y muchas veces hasta se enojan porque uno no les dice realmente lo que quieren escuchar, lo que tienen ya planeado en su cabeza. Uno le dice la palabra de Dios en estos casos, dice esto y esto es lo que hay que hacer y eso es lo que dice la palabra porque uno no dice nada. Exacto. Pero la otra persona quiere es que uno tenga lástima, que uno empiece a decirle cosas diferentes, o sea, cosas que no. Entonces allí tiene mucho que ver eso. Entonces también nosotros muchas veces, a menudo yo creo, nosotros oramos como sin el fervor, sin la pasión suficiente y casi pidiéndole a Dios que se ocupe de cosas que a nosotros como que a veces las vemos que no tienen la importancia para nosotros ocuparnos, entonces queremos pasárselas a Dios que se ocupe. Entonces, ay, Señor, guía a mis hijos, ayúdalos, pero sé tú, no hago yo mi parte. O sea, ay, Señor, que mis hijos vayan por el buen camino, que no sé qué, pero yo no me preocupo de ver sus amistades, de hablarles, de estar con ellos, de dedicarles el tiempo, de modelarles, pero sí se los entrego al Señor y oro, ¿no? No, yo oro por mis hijos, sí, está bien, orar y lo debemos hacer, pero también hacer nuestra parte.
Entonces, estar pendientes de ellos, mirar sus cosas, brindarles como esa confianza, todas esas cosas de establecer una relación con ellos. Justamente muchas personas utilizan las iglesias para eso, llevan a los niños a la iglesia y los niños es el único día que escuchan palabra. Y quieren que nosotros seamos los que, y si los niños se desvían, entonces la falla es de nosotros. Sí. Entonces cambiemos de iglesia porque es que no... Que los niños no están recibiendo. Pero pretendemos que en 2 horas, máximo, en una hora que estén el domingo en una escuela dominical, aprendan y capten todo lo que deben aprender en casa. Día a día. Nosotros siempre hemos hablado, la iglesia es un refuerzo para lo que nosotros hacemos en casa. Nosotros en la iglesia vamos como a reforzar eso que hacemos en casa. Entonces uno, sí, esto lo leí esta semana, yo tenía esta duda, sí, pero es como reafirmar y no es que la iglesia tiene que hacer todo, o que los pastores tienen que estar ahí cuando nosotros necesitamos 24 horas al día y el día que no me contestan al teléfono, entonces ya nos enojamos porque es que ellos están al servicio nuestro. Sí, o cuando ya está el problema con los hijos, con lo que sea, entonces, no, se los voy a llevar para que hablen con ellos, para que es que mire que está pasando esto y esto. Pero entonces, la primera base que tienen los hijos es el hogar. Entonces, es allí donde se empiezan a cimentar las cosas. Pero nosotros muchas veces tomamos a Dios en nuestras oraciones, es eso, solucióneme usted esto, y ya, yo se lo entregué en oración, entonces ya es cargo suyo. Ya se lo entregué a Dios. Ya se lo entregué a Dios, entonces ya haya que... Yo no tengo que hacer nada, ya. Sí. Entonces en eso tornamos muchas veces nuestra oración. Y no cambia los días, entonces es que Dios me falló. Eso es, no, es que definitivamente en la iglesia no hicieron nada por los niños, no hicieron nada por eso, entonces ahí pasamos a deber. También orar y ayunar demuestran que anhelamos establecer una relación con Él, que muchas veces decirle a Dios, es más importante este tiempo que tengo contigo que la comida física. Le damos más importancia al alimento espiritual que al alimento físico. Eso es lo que podemos ver en esta parte de lo que es la oración y el ayuno. También podemos ver más adelante que eran frecuentes los recordatorios que les hacía Jesús del sufrimiento, de la muerte, de la resurrección, y que esto también a menudo era muy olvidado por los discípulos. Eso ya, aún después de la resurrección, ya vemos cómo Lucas nos muestra que ellos van a recordar esto. Lucas más adelante, lo que decía mi esposo el otro día, Mateo estuvo allí en vivo con el Señor, caminó con él presencial, pero Lucas no. Lucas recopiló información de todos y por eso nos da más detalles, como cosas diferentes a lo que nos muestra Mateo. Si leemos Lucas 24 del 6 al 8, nos muestra cómo más adelante los discípulos van a recordar lo que Jesús les decía. Dice, Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado, entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellos recordaron lo que Jesús había dicho. Miren que en este momento en que antes de Jesús morir y pasar todo eso, los discípulos sabían, pero lo daban a veces como si fuera como una fábula, no sé. Como vemos la muerte hoy en día muchas personas, mucha gente dice, sí, tenemos que morir, sí, vamos a morir, pero nunca tenemos esa conciencia de que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 15 días, 1 año, 2 años, 10 años, 15 años. Sí. Y así lo veían entonces ellos como que sí. Que no le dieron.
esa importancia, pero ya después de que ven a Jesús resucitado, sabemos de que sí recuerdan y tienen en cuenta eso. También él decía, Jesús siempre les habló de la muerte venidera. Él les hablaba, es necesario que yo sufra, muera, pero resucite. Nunca desligó la muerte de la resurrección. Siempre les habló en ese orden: sufrir, morir y resucitar. Cada que les habló de la muerte, les habló también de la resurrección. Pero realmente ellos como que no, los discípulos no comprendían ese triunfo glorioso de la resurrección, porque vemos que allí dice que ellos se entristecieron en gran manera. Hoy en día vemos que hay mucha gente que no reconoce la resurrección como una verdad y siguen creyendo en un Cristo crucificado. De hecho, adoran un Cristo crucificado. O sea, creen de pronto sí que Jesús nació, que murió, que lo crucificaron, pero como que se han quedado allí. No creen en ese Cristo vivo que resucitó y que está ahora, que vino, que derramó su Espíritu Santo sobre nosotros y volvió al Padre. Entonces, esto no atañe solamente a los discípulos, sino que esto también hoy en día se ve mucho, esta parte. Sí, es triste porque realmente hoy en día nosotros vemos la muerte de Jesús también como algo, sí, murió y fue crucificado, pero no sabemos el por qué, ni tampoco la bendición tan grande de la resurrección, porque es que ahí es donde está la esencia de nuestra fe, de lo que somos cristianos. Somos cristianos porque Cristo vino y murió por nuestros pecados. Teníamos una deuda de pecado y Él, con su muerte, que no pecó, nos pone a paz y salvo con el Creador. Y ese pecado que nosotros teníamos era el que nos tenía separados de Dios, estábamos alejados de la presencia de Dios, y Él pone ese puente. Y ahí esa es la esencia de nuestra fe, de que hoy podemos estar en comunión con Dios gracias a que Jesucristo murió y resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque Él no tenía pecado. La muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo decir, ok, usted se queda porque es que usted cometió esta falta o tal otra. No, no tiene ninguna falta. Por eso Él tuvo triunfo sobre la muerte, y la muerte ya no debe de ser algo como doloroso, como lo estaban sintiendo los mismos apóstoles, que ellos se entristecían por la muerte, ¿no? Porque el mismo apóstol Pablo dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el apóstol Pablo sí que había conocido que la victoria que Jesucristo había tenido había sido sobre la muerte, y que ya la muerte nos iba a enseñorear sobre nosotros. O sea que nosotros, ese tabú de la muerte, nosotros debemos de quitarlo, porque Cristo ya venció en la cruz, Cristo ya murió, ya resucitó, nos dio su Santo Espíritu para que estuviéramos aquí en la tierra acompañados de su Santo Espíritu, guiados. Y aparte de eso, el día que nos vayamos de acá, pues vamos a ser transformados en un cuerpo glorioso, y ese cuerpo es el que va a estar por el resto de la eternidad, gracias a que Jesucristo murió por nosotros. Entonces no es tan sencillo como decir, sí, Cristo murió y resucitó ya, que es lo que muchas veces, o simplemente Cristo murió y está todavía clavado en la cruz, que muchas veces decía, ¿qué tal que viniera un extraterrestre, que no existen, pero qué tal que viniera un extraterrestre? ¿Cuál es su Dios? Ese que está ahí, ese es su Dios. O sea, si no me puedo salvar a él, ¿cómo lo va a salvar a uno? Entonces hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta de que esas pequeñas cosas que de pronto uno las habla y como que se vuelven repetitivas, y como que Cristo murió por nosotros y ya, pero esa es la esencia de nuestra fe, y es lo que nosotros debemos de recalcar a diario, de mostrarle a nuestros hijos, de decirle a nuestros hijos, nosotros somos salvos porque ya alguien murió por nosotros. Nosotros ya no somos personas del montón, que nosotros tenemos la bondad, la bendición de que con esa muerte, al aceptar a Jesucristo, somos hijos de Dios. Ya pasamos a ser en otra dimensión espiritual, porque ya nosotros somos espirituales, ya no somos carnales. Vivimos aquí, pero somos espirituales porque ya Dios nos dio la victoria. No sé si Kiana y David quieren aportar algo. ¿Nos quieren bendecir con alguna?
Pues sí, yo creo que es importante eso que están diciendo, dar la importancia de que, pues gracias a su muerte pagó nuestros pecados y somos salvos, ¿no? También lo que decía la pastora Islena, y usted, de que los discípulos lo veían como algo lejano, ¿no? Algo lejano y pues se confiaban y se olvidaban, así como a nosotros nos pasa, ¿no? Y hay que tenerlo presente porque es importante para nuestras vidas. Es una herramienta básica para que nosotros podamos tener una claridad de dónde pertenecemos, a dónde vamos a ir, que esto es pasajero, que nuestra verdadera, ¿cómo le diremos? Pues dimensión está con Dios, ¿no? Está en la eternidad, no es esta, pero es importante recordarlo, ¿no? Y darle importancia, ¿no? Amén, sí, no somos de este mundo, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos del mundo espiritual, somos hijos de Dios. Como quiera. Bueno, para terminar este capítulo 17 tenemos los versículos del 24 al 27, que dice así: el pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuesto a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces, ¿los ciudadanos quedan exentos? Sin embargo, no queremos que se ofenda. Así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Como vemos, este era un impuesto o una tasa de eso que se aplicaba a cada hombre judío. Los judíos, los hombres judíos fieles pagaban esta obligación. Otros, no tan fieles, buscaban escapar de esta responsabilidad. Hoy en día también vemos esto, como mucha gente trata al máximo de no pagar los impuestos y tratan de hacer muchas cosas. Dice, ese pago se podía hacer en persona en el Festival de la Pascua en Jerusalén, pero se hacían también colectivas en otras partes de Palestina y en el extranjero. Esto lo hacían un mes antes de esa fiesta de la Pascua, que era cuando se cobraba ese impuesto. Entonces, le preguntan que de quién cobran, a quién cobran los impuestos, de sus hijos o de los extraños, o sea, de los ciudadanos o de quién. Pero Pedro le dio una respuesta rápida y natural a la pregunta, a lo que Jesús le explicó, pues que él no era como responsable de pagar este impuesto porque el padre no lo requiere de su hijo, o sea, él era hijo de Dios, del dueño absoluto de todo. Lo que pasa es que ese impuesto era un impuesto para el templo, no era un impuesto para el César, sino que era, digámoslo, un impuesto que habían colocado ellos como para Dios, digámoslo así. O sea, usted tiene que dar este impuesto a Dios. Entonces, por eso es que él empieza a hablar. O sea, Sí, pero dice que los rabinos estaban exentos de pagar. Claro, porque ellos eran los principales. Y él estaba por encima de los rabinos porque él era él podía Dios. Estar exento de eso. Era el mismo rey. Exacto, pero él lo pagó, él no rechazó, no admitió como esa exención que podía tener, porque él estaba enseñándole a los discípulos con su ejemplo a cumplir las leyes y a nosotros hoy en día también. Y él paga ese impuesto de una forma milagrosa, esa provisión la da
Pero miren cómo él envía a Pedro. Pedro es un experto pescador, pero pescador de red. Y él lo manda con una vara, con un anzuelo a coger solo un pez. Tanto Pedro estaba muy acostumbrado a tirar las redes y sacar muchos peces al tiempo. Pero lo manda con una cañita de pescar. De pronto esto fue algo duro para Pedro en su momento. Y no quería como, no, como así que yo todo un pescador experto y me van a ver tirando como una red, pero Jesús confiaba en lo que le había pedido a Pedro y por qué lo había hecho. Entonces él usó esa provisión divina para pagar ese impuesto, así como nos provee a nosotros cada día. Él nos provee de formas milagrosas y que nosotros nos acostumbramos a que, es porque yo voy, trabajo, que tengo una provisión, pero no sabemos que es a Dios que le ha placido que nos podamos levantar, que tengamos un jefe, que tengamos, que por medio de un trabajo, que por medio de ese trabajo un jefe nos pague un dinero. Es provisión divina, porque es el que ha dispuesto todas las cosas. O muchas veces podemos pensar de que a veces sucede, está uno cuando, que llegó un cheque que no esperábamos, que del gobierno, que de Ontario, no sé qué, llega alguna provisión. Todas esas cosas son provisiones de Dios, que Él sabe lo que necesitamos en su momento, nos lo envía. Dice que Matthew Paul argumentó que ese tributo de ese tiempo que era requerido por que solamente él pagó por Pedro y por él, no por los demás discípulos, porque Pedro y Jesús eran residentes de Capernaum en ese momento. Estamos hablando del impuesto que estaban pagando en el templo. Entonces, con todo esto, nosotros lo que podemos como ver y analizar es que todo esto fue como una premonición, un presagio de la obra de redención para todos los hombres. Jesús, quien en realidad no debía nada, no tenía que pagar ningún precio, lo pagó. Él no estaba obligado a pagarlo, pero lo hizo. Así como pagó ese precio que nosotros, de la deuda que nosotros teníamos por nuestros pecados, asimismo, Él lo hizo. Cuando Él pagó por Pedro, por Él y por Pedro, nos está mostrando que asimismo Él está pagando, Él pagó ese pecado por cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que es la gran enseñanza que nos deja esta lección. Qué bonito eso, porque en el momento en que tú lo estás diciendo, yo me veo el día que yo me muera con el Señor al lado mío, y entonces me lleva al cielo, y entonces viene el Padre y que, entonces, a ver, pague su impuesto. Y yo, no, ya aquí está el pago del impuesto de él y el mío. Y esa es la representación más bonita que hay para ver esa parte del pago de nuestros pecados, ¿no? Es algo maravilloso, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y mire, hay algo que yo quiero, que hemos estado hablando en los últimos días de la muerte. Yo no quiero que nosotros pensemos de que entonces, como me voy a morir, entonces ya no voy a hacer nada en la vida, o de pronto, pues, ¿para qué me esfuerzo? O de pronto hacer como estaba en la época en Eclesiastés Salomón, donde decía vanidad, todo es vanidad, esto no es eso. Lo único que nosotros queremos es que nosotros tengamos conciencia de muerte. ¿Por qué la conciencia de muerte? Porque todos vamos a morir. Uno, el día que nos llegue no nos va a coger tan de sorpresa. Dos, que todos los días nosotros debemos de darle gracias a Dios porque Dios nos da ese día para vivir. Mire, el hilo de la vida es tan frágil, que uno sale en la mañana y no sabe si va a volver. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos, o sea, que nosotros podamos tener esa conciencia de muerte
para saber de que cada día que nosotros vivimos es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos está dando hoy. Entonces, ¿para qué desperdiciar los regalos que tenemos de cada día? A veces, yo personalmente soy uno de los que a veces empieza uno a pensar en el pasado y empieza a dañarse uno. El día de hoy, que es un regalo que mi esposa cada ratico me lo dice, disfrutemos el regalo de hoy por estar pensando en cosas del pasado o por estar pensando en cosas del futuro. Eso no quiere decir que no hagamos planes y que no tengamos eso, no. Lo que estamos hablando es que tenemos que tener los pies en la tierra, conciencia y saber de que hoy es el único día que tenemos. Si hoy nos vamos a la cama y no es el último día, pues damos gracias a Dios. Y mañana levantamos, le damos gracias a Dios por darnos un nuevo día y así vamos viviendo día tras día y vamos, lógico, haciendo planes en el sentido de que, pues, bueno, uno pensar en el futuro y esto y lo otro, pero no quedarnos en eso. Hay gente, por ejemplo, de 60, 70, 80 años que empiezan a abrir negocios, yo no sé para qué, una persona. Si es para entretenerse, está bien, pero a veces la gente abre negocios o hace o compra casas o cosas. Gente de 70 años metiendo en una deuda de 20 años. O sea, en vez de disfrutar la vida, todo lo que le dan de pensioncita y lo que tiene lo gasta y a veces hasta les toca que trabajar para pagar una casa. Ya no es tiempo de disfrutar, es tiempo de uno poder vivir lo que tiene en el día de hoy, disfrutar de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, de lo que nos dé la vida. Ese es el secreto. Ya nosotros somos salvos, sabemos de que si hoy nos morimos ya tenemos abogado, ya pagué por él, así que ya lo que yo pagué le sirvió a él también, pagamos los dos, entonces ya somos salvos. Si no es el día de nuestra muerte, pues gloria a Dios, vamos a disfrutarlo, vamos a vivirlo como si fuera el último día de nuestras vidas. Amén. Entonces, por favor, si les doy la palabra a ustedes para que ustedes nos despidan en oración y si tienen algún comentario, pues de una vez nos lo comparten para también, no solamente a nosotros, sino también a los que nos ven en este espacio del estudio de Mateo. Así que los dejo con Kiana y David para que nos comenten y nos den una palabra y oren antes de terminar. Bueno, antes de orar, quiero compartir que es buen testimonio como cristianos llevar pues nuestras cuentas bien, sobre todo en la tierra, en esta tierra material, en el lugar donde nos encontremos y pagarnos nuestros impuestos como se debe de ser. Es un buen testimonio para la gente y sobre todo porque uno está contento y a cuentas con Dios, ¿no? Amén. Entonces, bueno, pues esa es una observación que viene aquí con el versículo. Sí, como hemos escuchado por medio de esta palabra tan hermosa como siempre, la palabra de Dios, que hay que, como ustedes lo dijeron, pastores, hay que concientizar de una manera sólida, profunda, que nuestro fundamento de nuestra fe, de cada cristiano, cada hijo o hija de Dios, es Jesús, es Jesucristo, y no siempre perder de vista, siempre a pesar de las aflicciones, a pesar de los desiertos, de las tribulaciones, ya no importa en el trabajo, en cuestión financiera, etcétera, siempre fijar nuestra vista y nuestra fe en Jesús, ¿sí? Porque como hemos visto aquí, a lo mejor yo ahorita se me vino el pensamiento que a lo mejor Jesús los probó a sus apóstoles porque a lo mejor tarde o temprano, porque estaban con él siempre todos los días, cayeron en confianza y su fe, en lugar de ser un nivel más alto, empezó a bajar. Por eso les digo, es que esa fe no es suficiente para expulsar este demonio. Y así los cristianos pueden caer en una confianza porque pensamos en nuestras fuerzas o confiamos en nosotros mismos, pero no es así, que nuestra confianza es en Cristo Jesús, ¿sí? En Dios. Entonces yo pienso como que más bien les exhortó, les animó, les edificó, ¿no? De que creyeran que su fe debe ser más en base al fundamento que es Jesús, ¿no? Y no confiarse, así como lo vimos David, ¿no? Que en un momento dado confió en épocas de los reyes, y ya sabemos la historia, ¿no? Por esa confianza que cayó por sí mismo y no la confianza de Dios. Y es eso, ¿no?
realmente seguir adelante, tener la visión a pesar de todos los problemas de estos días que están pasando, estar más atentos, pero en Cristo, tener esa fe, esa confianza, reposar en Cristo Jesús, ¿no? En su palabra, en sus promesas, en lo que es en la promesa que tenemos en la resurrección, ¿no? Como usted dice, cualquier día, cualquier momento, en un segundo podemos perder la vida, ¿no? Pero si nosotros descansamos, que tenemos esa confianza que en un momento, si perdemos la vida, tenemos ya esa salvación y sabemos a dónde vamos a ir y a dónde vamos a estar y quién va a estar ahí, ¿sí? La presencia de Dios, ¿no? Y en base a eso nos va a dar llena de paz y tranquilidad. Sí. Yo creo que nos vamos a ir, como dices, en paz y tranquilidad. Nos vamos a ir, pues sí, confiados en que nos está esperando Papá Dios en el momento en que demos nuestro último suspiro, ¿no? Sí, bueno, eso es, y vamos a orar. Padre Dios, todos damos primeramente gracias por este momento, Señor, por has permitido nuevamente estudiar, escudriñar, leer tu palabra, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro protector, nuestro escudo, nuestra lanza, Señor. Y te pedimos en nombre de Jesucristo que tu verdad sea nuestra luz, que esa luz que nos guíe en nuestro andar, en nuestro caminar, en todos los días, día y noche, Señor, para tus hijos, para tus hijas y así para nuestras familias, para nuestros seres queridos, Señor. Que la luz de tu Hijo Jesucristo siempre esté presente, que tu favor siempre ande en nosotros, bajo tus alas, Señor Dios Todopoderoso, tu sombra, Señor Padre mío. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos des paz y tranquilidad esta noche, renovando nuestras fuerzas para el día de mañana, Señor, porque creemos en tus promesas, creemos en tu palabra, Dios Todopoderoso, todo, Señor Padre. Bendice a los pastores, esta comunidad cristiana, la Roca de Betel, a cada familia, a cada miembro, Señor, que por medio de, por este video, Señor, por esta plática, en un momento dado, hoy o más a rato, mañana pueden escuchar mucha gente, Señor, que tu Espíritu Santo disponga a su corazón dispuesto, que tenga su corazón dispuesto a escuchar, Padre, esa palabra espiritual que penetre su corazón y su mente, Señor, y que la llevemos como siempre en práctica, Padre mío, con un corazón humilde, Dios. Gracias por todo, Padre. Gracias, Jesucristo, por todo. Gracias, Jesús, también por este día, por darnos el alimento y la bebida. Jesús, ilumínanos, Jesucristo, y llénanos más de tu amor, de tu bondad, de tu compasión, tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos esta lección. Y a todos los que nos ven, Dios les bendiga. Ojalá si esta enseñanza les gusta, compártanla con sus amigos, con sus familiares. Una forma de evangelizar es también reenviando estos videos que pues pueden servirle, edificar a muchas personas. Y también, si te gusta, dale like o dale le gusta a este mensaje. Y si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas. Abajito hay un letrerito rojo donde dice suscríbete, te suscribes y le pones la campanita para que cada que nosotros coloquemos algún video o algo, ustedes lo puedan recibir y le puedan anunciar de que estamos llevando más palabra que edifica a todo el pueblo de Dios. Así que los esperamos la próxima semana con otra enseñanza del libro de Mateo. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un lindo día.